Lógica proposicional. Es toda frase u oración que se emite algunos enunciados que indican expresiones imperativas, exclamativas o interrogativas. En otros, en cambio, pueden ser verdaderos o falsos. Por ejemplo, ¿qué hora es? La matemática es fácil. Arriba Ecuador. X más 4 es igual a 6, el cual es una expresión que contiene variables y que no tiene la propiedad de ser verdaderas o falsas. Proposición. Es toda expresión que tiene la propiedad de ser verdadera o falsa. Por ejemplo, Juan estudia medicina en la SPOL. 2 más 5 igual a 8. Si estudio matemática, entonces apruebo el examen. Mario Vargas Llosa nació en Guayaquil. Generalmente las proposiciones se las denota por letras minúsculas del abecedario. Conectores lógicos son expresiones que enlazan dos o más proposiciones. Entre estas se tiene o, y, entonces implica sí y solo sí y muchas más. La conjunción enlaza dos proposiciones con la palabra y. Por ejemplo, en la primera proposición tenemos Luis estudia y en la segunda Luis trabaja. El ejemplo sería Luis estudia y trabaja. En la conjunción solo es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. Disyunción relaciona dos proposiciones con la palabra o. La disyunción solamente será falsa cuando ambas proposiciones sean falsas. Disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva solo admite que sea verdadera si una de las proposiciones es verdadera. La negación. La negación es una proposición P y otra proposición denotada por la negación de P, o que se lee como no P o no es cierto que, cuya verdad o falsedad queda determinada por las siguientes tablas. El condicional, denotado por el símbolo, se lee entonces o implica. Por lo tanto, este conectivo une dos proposiciones con la palabra entonces, como por ejemplo, Juan estudia como primera preposición y la segunda, Juan aprueba el examen. El resultado sería, Juan estudia, entonces aprueba el examen. El condicional solamente será falso cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Al condicional se le solicita tres expresiones lógicas importantes. Por ejemplo, la proposición recíproca, que sería Q entonces P, la proposición inversa, la cual sería negación de P entonces Q. La contrarrecíproca sería negación de Q entonces negación de P. El bicondicional se denota con el sí y solo sí. Se relacionan dos o más proposiciones con la palabra sí y solo sí. Por ejemplo, Londres está en Inglaterra y París en Francia. Londres está en Inglaterra si y solamente si París está en Francia. Cálculo de valores de verdad de fórmulas lógicas. Utilizando los conectivos lógicos estudiados, se pueden combinar cualquier número finito de fórmulas lógicas para obtener un valor de verdad de otras expresiones más complejas. Por ejemplo, presentaríamos tablas para poder realizar expresiones lógicas. Proposiciones equivalentes. Se dice que las proposiciones equivalentes Formas proposicionales. Se tienen denominan iguales formas valores de verdad. proposicionales a las Por estructuras ejemplo, constituidas por P variables entonces Q y proposicionales y los negación de P operadores lógicos o que Q las relacionan. son equivalentes. Estas formas proposicionales se representan con las letras mayúsculas del alfabeto español A, B, C. Tautologías, contradicciones y contingencias. Una expresión proposicional se llama tautología si los valores de su tabla de verdad son todos verdaderos. Una expresión proposicional se llama contradicción si los valores de verdad de la tabla son todos falsos. Una expresión proposicional que se llama contingencia si los valores de su tabla de verdad hay valores verdaderos y falsos. Razonamientos. Son proposiciones compuestas que pueden ser representadas por la conjunción de proposiciones denominadas premisas
o hipótesis, la condicional como operador lógico principal y una proposición final denominada conclusión. Operaciones entre conjuntos. Es posible realizar operaciones entre conjuntos para formar otros nuevos. Las operaciones más utilizadas son unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica y complementación. La unión. La unión entre los puntos A y B es un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B. Se denotan A unión B. Intersección entre conjuntos. La intersección entre los conjuntos A y B es un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B. Se denotan por A intersección B. Diferencia entre conjuntos. La diferencia entre los conjuntos A y B es un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A, pero no pertenecen al conjunto B. Se denotan por A menos B. Diferencia simétrica entre conjuntos. La diferencia simétrica entre los conjuntos A y B es un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen o al conjunto A o al conjunto B. Complementación de los conjuntos. La complementación de un conjunto A es un nuevo conjunto formado por los elementos del referencial que no pertenecen al conjunto A. Se denotan por A y se definen como Una encuesta realizada respecto a las personas que ven los canales de televisión nacional, conformado por 60 personas, se tiene el siguiente informe. 40 personas solo ven Ecuavisa, 28 solo ven RTS,
16 solo ven Gamavisión. 12 ven entre Ecuavisa y RTS. 5 ven Ecuavisa y Gamavisión. Los 3 canales solo los ven 2 personas. Si el número que solo ven RTS es igual al número de personas que ven RTS y Gamavisión, ¿cuántos ven únicamente RTS? La solución es 7. Predicados son expresiones en términos de una variable que al ser reemplazadas por los elementos de un conjunto referencial se convierten en proposiciones. Si X representa cualquier elemento real, entonces las expresiones P de X se definirá como predicado. Conjunto de verdad de un predicado es el conjunto formado por todos los elementos reales para los cuales el predicado se convierte en una proposición verdadera. La notación a utilizar para este conjunto es AP de X,